Hay algo que los reportes del 22 de febrero no contaron. No el operativo. Eso ya lo analizamos. No cómo lo encontraron. Eso también. Lo que nadie contó bien es qué clase de hombre era el Mencho en el año previo a su caída. Porque la imagen que la mayoría tiene de él, el hombre que derribó helicópteros en 2015, que paralizó estados con una sola orden, que parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, esa imagen no era la de 2025. Y entender la diferencia entre esas dos versiones es entender algo fundamental sobre cómo terminó todo. Los informes que llegaron a medios especializados en los meses previos al operativo pintaban un retrato que nadie esperaba. Un hombre de 59 años, insuficiencia renal crónica avanzada, posible deterioro hepático, dependiente de tratamiento médico que era casi imposible conseguir sin exponerse. Pero el deterioro físico era solo la mitad del cuadro. La otra mitad era la paranoia. Ya no era el hombre que confiaba en un círculo pequeño y lo manejaba con disciplina. Era alguien que había reducido ese círculo hasta el punto de la parálisis. Cambiaba de escoltas constantemente. Cambiaba de ubicación con una frecuencia que dificultaba su propio cuidado médico. No se quedaba 2 noches seguidas en el mismo punto. Solo se movía de madrugada. Y usaba disfraces. Los reportes más específicos mencionan que en algunos momentos se hacía pasar por un anciano en silla de ruedas para transitar por zonas donde su presencia habría generado preguntas. El hombre más poderoso del crimen organizado del hemisferio occidental, disfrazado de anciano en silla de ruedas, moviéndose en la oscuridad de las 3 de la mañana. Esa es la imagen real de 2025, no la del video de 2015. Hay algo más en ese retrato que lo hace aún más revelador. Una comunicación interceptada, citada por fuentes de inteligencia a varios medios, muestra que el Mencho estaba convencido de tener tiempo. Su razonamiento: Guadalajara sería sede del Mundial de Fútbol en junio de 2026. Un operativo de esa magnitud, o las represalias que seguirían, podían desestabilizar la ciudad en el peor momento político posible. Creía que eso lo protegía. El 22 de febrero de 2026, 4 meses antes del Mundial, su teoría fue refutada de la forma más definitiva posible. ¿Por qué falló el sistema que lo mantuvo invisible durante una década? El sistema de seguridad del Mencho funcionó durante años porque estaba construido sobre un principio correcto. La tecnología moderna es también vigilancia moderna, sin teléfono, sin señales digitales, solo mensajeros humanos de confianza, lento, pero opaco. Durante una década, los operativos llegaban tarde. La inteligencia de señales no tenía nada que interceptar. Lo que cambió no fue la tecnología de los que lo buscaban, fue la cadena humana de los que lo protegían. El secretario de Defensa habló de seguimiento a personas cercanas al objetivo. Las fuentes de inteligencia que hablaron con medios dejaron entender algo más. La información que hizo posible el operativo no llegó desde afuera, llegó desde adentro. Alguien que sabía exactamente dónde estaba decidió, por las razones que sea, que era momento de que otros también lo supieran. No hay nombre público, no hay confirmación oficial. Pero el patrón es el mismo que se repitió en cada gran caída del crimen organizado en las últimas décadas. No los derribó la tecnología, los derribó alguien cercano. Lo que el 22 de febrero abrió y ningún comunicado ha cerrado. Hay 4 preguntas sobre este operativo que todavía no tienen respuesta pública. Y quiero detenerme en cada una, porque no son preguntas retóricas. Son los ejes sobre los que va a girar todo lo que viene. Los documentos filtrados en 2022 ya ubicaban su zona de operación en la Sierra del Sur de Jalisco. Eso no es información reciente. Eso lleva años circulando en círculos de inteligencia. Entonces la pregunta no es si sabían dónde estaba, aproximadamente. La pregunta es por qué ese fin de semana, por qué el 22 de febrero de 2026 y no 6 meses antes, o un año antes. Hay 2 interpretaciones posibles. La primera, que la información precisa, la que pone un punto exacto en el mapa, solo llegó días antes del operativo. La segunda, que el operativo esperó una ventana política, diplomática o de seguridad que tardó en abrirse. Ninguna de las 2 versiones ha sido explicada públicamente, y la diferencia entre ellas importa, porque define si esto fue una victoria de inteligencia acumulada o una decisión de timing que alguien tomó desde arriba. Los funcionarios que hablaron con medios esa mañana mencionaron de forma velada que entre lo encontrado había documentación. No especificaron qué tipo, pero usaron una frase que vale la pena repetir.
Información que podría abrir líneas de investigación que todavía no existen. Eso no es lenguaje burocrático casual. Cuando alguien en esa posición usa esa frase frente a un micrófono, está diciendo algo sin decirlo, que lo que encontraron apunta hacia personas o instituciones que hoy no están en ninguna investigación formal. ¿Quién? ¿Qué tan arriba llegaba lo que ese hombre sabía? ¿Y cuánto de lo que sabía quedó en esos documentos? ¿Cuánto en memorias de personas que lo rodeaban? ¿Y cuánto desapareció con él? Esa información tiene un valor enorme. Y también tiene enemigos. La pregunta real no es si existe, sino si alguien va a tener la voluntad de usarla. Guadalupe Moreno Carrillo, la mujer cuya visita a Tapalpa fue parte clave del rastreo que condujo al operativo. No fue detenida. No enfrenta cargos públicos conocidos. Su paradero, días después del operativo, era desconocido para los medios que lo buscaban. Hay 3 escenarios posibles y son muy distintos entre sí. El primero, fue vigilada sin saber que la vigilaban. Su movimiento fue el hilo que alguien siguió sin que ella tuviera ninguna intención de delatar nada. El segundo, hubo algún tipo de acuerdo. Información a cambio de algo. No es especulación salvaje, es el mecanismo que ha operado en casi todos los grandes casos de captura en la historia reciente del crimen organizado en América Latina. El tercero, el más incómodo, que su ausencia de los cargos no sea protección sino algo más complicado, algo que aún no es visible desde afuera. No sabemos cuál es verdad, pero su nombre es la pieza del rompecabezas que más silencio ha recibido, y ese silencio dice algo. El CJNG tiene 92 células operando en México, según los últimos conteos disponibles, cada una con recursos propios, con estructura propia, con relaciones territoriales propias. El 22 de febrero amanecieron sin el nombre que las cohesionaba. Ahora bien, hay una narrativa muy cómoda que dice que cuando cae el líder, cae el cártel. La historia dice lo contrario, casi siempre. Lo que ocurre cuando cae un líder de esa escala no es la disolución, es la competencia. 92 grupos que antes respondían a una autoridad central empiezan a negociar entre sí quién ocupa ese espacio. Ese proceso raramente es pacífico. Las siguientes semanas y meses van a definir si el 22 de febrero fue el fin del CJNG como lo conocemos, o el inicio de algo más fragmentado, más impredecible, y en algunos sentidos, más difícil de contener. Esa es quizás la pregunta más urgente de las 4. Y es la única cuya respuesta no está en ningún archivo. Está en lo que todavía no ha ocurrido. El Mencho cayó, eso es definitivo. Pero hay algo en la historia de sus últimos meses que dice más que cualquier operativo. El hombre que construyó el cártel más poderoso del hemisferio occidental terminó sus días moviéndose de madrugada, disfrazado, enfermo, convencido de que un torneo de fútbol lo protegía. Tenía todo el poder que una organización criminal puede acumular. Y vivía como alguien que no tenía ninguno. Eso no es moraleja, es la descripción más precisa de lo que ese poder realmente era. Porque el poder que depende de que nadie te encuentre no es poder, es supervivencia. Y la supervivencia, a ese nivel, tiene un costo que se paga en paranoia, en aislamiento, en la imposibilidad de confiar en nadie lo suficiente para descansar. Eso es lo que los titulares no capturan. El operativo duró horas. El agotamiento de vivir así duró años. Cuéntanos en los comentarios cuál de las 4 preguntas te parece más importante. Hay una en particular que creemos que va a definir los próximos 12 meses y la vamos a seguir de cerca. Si este video te dio contexto que no encontraste en ningún otro lado, dale al me gusta y compártelo. Suscríbete a La Historia Detrás del Crimen. Aquí ponemos contexto donde solo había nombres. Nos vemos en el siguiente.